Va a ser necesario que revisemos las palabras del suegro de Moisés que está en la Escritura, porque es muy importante, en Éxodo capítulo 18, versículo 19. Así que escúchame, te voy a dar un consejo y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y lleva ante Dios sus asuntos. La cátedra de Moisés no es autónoma. La cátedra de Moisés está subordinada a la Torá, a la ley, a la voluntad de Dios. Capítulo 18 del Éxodo, versículo 20. Enséñales los preceptos y las leyes. Dales a conocer el camino que deben seguir y las obras que han de practicar. Atención con ese detalle, es impresionante. Éxodo 18, 20. Enséñales, o sea, ahí Moisés es rabino, es maestro, ahí está la cátedra. Los preceptos y las leyes, dales a conocer el camino que deben seguir, las obras que han de practicar. Doctrina y vida. Doctrina, enseñanza, magisterio y práctica. Pero elige de entre el pueblo hombres capaces. Vean el consejo del suegro de Moisés, del perfil que deben de tener aquellos que deben de ser los brazos de Moisés, quienes reciben la delegación de formar parte ya de esta institución divina de la cátedra de Moisés como maestros y como jueces. Versículo 21, pero elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres fieles e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo momento, te presentarán a ti los asuntos más graves, pero en los asuntos de menor importancia juzgarán ellos. Así se aliviará tu carga, pues ellos te ayudarán a llevarla. Así es de que la institución divina de la cátedra de Moisés se extendió a lo largo de la historia de Israel y quedó ahora para el tiempo de Jesús representada en la figura de los grandes maestros como los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos. Es decir, hasta este momento se transmitió de generación en generación esta autoridad de estos maestros, que no es una autoridad autónoma en la cual ellos puedan tomar decisiones completamente ajenas a lo que Dios ha revelado y a la Torá y a los preceptos y a los mandamientos divinos. En primerísimo lugar, ellos están sometidos a la obediencia de los mandamientos, a la obediencia de la doctrina que Dios ha revelado a través de Moisés y a llevarlos en primerísimo lugar a la práctica, porque son los pastores. Y después ellos tienen el oficio, la autoridad que les viene de Moisés y a su vez de Dios para poder enseñar al pueblo como maestros y al mismo tiempo también legislar en cuestiones donde tenga que haber sentencias. Para eso existe el Sanedrín, los consejos, la jerarquía, la estructura institucional sagrada al interno de Israel. Ahora entendemos cuando Jesús le dice a la gente y a los discípulos, Mateo 23, 2, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Sin embargo, cuando uno lee todo el texto, no solamente la perícopa de hoy, Mateo 23 del 1 al 12, sino prácticamente todo ese capítulo 23, sobre todo desde el versículo 13 hasta el versículo 36, hay una denuncia tremenda de Jesús en contra de los que están sentados en la cátedra de Moisés, de la máxima autoridad, de los pastores y maestros israelitas. Ya salta a la vista la acusación que el Señor hace, en primer lugar, de incoherencia, le llamamos nosotros, entre la fe y la vida, entre lo que se cree y la práctica. Es decir, solamente lo dicen de palabra, de boca, sin embargo, no cumplen la voluntad de Dios. Es la denuncia que Jesús de alguna manera presenta ya en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Que es la misma crítica que va a aparecer también
a propósito de cuando el Señor, antes de este texto o de esta tremenda crítica que va a hacer, en el capítulo 23, está por ejemplo en el capítulo 21 de San Mateo la parábola de los dos hijos, Mateo 21, 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, llegándose al primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo, y él respondió: Voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero. Le dice. Díceles Jesús: En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él, y vosotros ni viéndolo os arrepentisteis después para creer en él. ¿A quiénes se está refiriendo en esta parábola? Obviamente la crítica va directa en contra de la jerarquía de los que están en la cátedra de Moisés. Mateo 21, 23. Llegado al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, diciendo: ¿Con qué autoridad haces esto? Y hacia ellos mismos va aplicado esta parábola de los dos hijos, como también la parábola de los viñadores asesinos. Pero con eso es suficiente para mencionar que estamos ante unas personas que le dicen sí a Dios, pero que la práctica, la praxis, demuestra lo contrario. Mientras que los que dijeron que no iban, finalmente se están arrepintiendo, que son las prostitutas, publicanos, pecadores, ya lo sabemos, etc. Quiere decir que ellos cayeron en una incoherencia, en un divorcio entre la fe y la vida, entre lo que se cree y la doctrina y en la forma de vivir. Y eso genuinamente es lo que se llama hipocresía, ciertamente. Por eso ahora los peritos, con justa razón, han titulado esta perícopa de hoy como hipocresía por un lado y vacuidad, o sea, vacío, superficialidad de los escribas y fariseos. Pero vamos a ahondar un poquito más en el texto por donde va la crítica de Jesús. Mateo 23, 3. Haced pues y observad todo lo que os digan. Haced pues y observad todo lo que os digan. O sea, los está invitando a la obediencia, porque efectivamente se justifica que estos que son escribas y fariseos y que están en la cátedra de Moisés, efectivamente este magisterio no es humano, este magisterio es de institución divina, y por lo tanto el pueblo de Dios, que son las ovejas y que ellos son los pastores, pero son pastores con una investidura sagrada de autoridad divina que le viene por tradición. Nosotros lo llamamos en la iglesia sucesión apostólica. Aquí vamos a llamarle sucesión mosaica. Viene desde Moisés y se justifica esta autoridad, y Moisés está anclado en Yahvé. Como los sucesores de los apóstoles están anclados hasta la primera comunidad apostólica de los dodeca, los 12, a la cabeza Simón Pedro, y ellos a su vez enraizados en Cristo Jesús, que es el Mesías de Dios, el Hijo de Dios vivo. Así está aquí el asunto. Haced pues y observad todo lo que os digan. Tienen la autoridad, tienen la investidura, están en el lugar de la cátedra de Moisés. Sin embargo, hay un pero en ese Mateo 23, 13. Pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Esa es la hipocresía. Está el magisterio, pero ellos, su modus vivendi, contradice al magisterio. Por lo tanto, aquí tú deduces que su modus vivendi, su praxis, te refleja que ellos no creen en la doctrina que se ha recibido de Moisés. Vamos a llamar la sana doctrina. Sino que su praxis es lo que Jesús va a decir. Ahí vamos a descubrir realmente en la praxis, en lo que están haciendo, vamos a descubrir realmente si son auténticos pastores, auténticos maestros. Si ellos están enseñando una sana doctrina, sin titubeos tenemos que obedecerles. Lamentablemente aquí vamos a ir descubriendo que ni siquiera están enseñando una sana doctrina. Para empezar, los frutos
Su praxis, su vida, su modus vivendi, su comportamiento, te está reflejando que en su mente y en su corazón hay otra teoría, hay otra doctrina, hay otra ideología, hay un pensamiento diferente, por lo tanto, ni siquiera la doctrina que están enseñando pudieran enseñar una sana doctrina. Habría que obedecerles, escuchar la sana doctrina, pero siempre separando la tremenda incoherencia por su hipocresía. Pero el Señor dio un criterio de discernimiento para descubrir su verdadera esencia en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Ahí está la sentencia. Por sus frutos los conoceréis. Y por eso tenemos que ir revisando en este texto la gravedad de estos hombres que están en un lugar tan sagrado, pero que lo han pervertido. Esto que estamos afirmando, la cuestión del espíritu de soberbia, si bien también aparece la hipocresía, pero llama mucho la atención que los peritos nunca mencionaron el término soberbia. El título de esta perícopa es Hipocresía y vacuidad de los escribas y fariseos, Mateo 23 del 1 al 12. El cierre es tremendo porque es el que nos va a arrojar toda la luz para comprender la dinámica de la crítica que Jesús hace a estas personas. Mateo 23, 11 y 12 dice la palabra de Dios. Por un lado, el mayor entre vosotros será vuestro servidor. En esta comunidad de discípulos, en esta comunidad cristiana en la iglesia, la jerarquía sufre ahora una inversión, un verdadero cambio. Jesús transforma las cosas. Entre mayor autoridad, más espíritu de servicio, que es propiamente el pensamiento, la dinámica, la vida misma de Jesús. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 41, al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús llamándole les dice, sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones, las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos, que también el Hijo del Hombre ha venido a ser servido. Que también el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. No ha venido a ser servido, sino a servir. Es la vida misma de Jesús, ¿no? Entonces, por eso, como Jesús es el más humilde, como Jesús se sometió, y esto lo vamos a entender en la dinámica que presenta el Espíritu Santo en la carta paulina a los Efesios, en el capítulo 2, es Filipenses capítulo 2, en ese versículo 5, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual siendo de condición divina, no retuvo ávidamente a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Ojo, Él se humilla, no solamente una humillación ontológica, siendo Dios de naturaleza divina, ahora se vuelve de naturaleza humana, misterio de la encarnación, la kenosis. Eso ya es un acto de profunda humildad. Pero ya estando como hombre, Él es humilde en cuanto que renuncia a su ego y se somete a la voluntad del Padre, es decir, se humilla. Es obediente, por eso dice en el capítulo 2 de los Filipenses, versículo 8, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora viene el resultado, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, es Rey, es Kyrios, para gloria de Dios Padre.
Pero no solamente Él hizo una profunda humildad, sometiéndose a la voluntad del Padre, también nuestra Madre Santísima, y por eso ella mereció ser honrada hasta llegar a ser también Señora, Reina, igual que el Hijo del cielo, de la tierra y de los abismos. Y todos los ángeles y los espíritus inmundos y nosotros, miserables terrenales, tenemos que venerar a la Gran Señora y a la Reina. Ojo, eso no lo perdamos de vista, porque ella es profundamente humilde y es la esclava del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 38. En esa dinámica de lo que se da en Jesús es lo que vamos a ver ahora la sentencia de la perícopa de hoy. Mateo 23, 12. Pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Ninguno otro más, ninguna persona más se ha humillado tanto ante la voluntad del Padre que la Santísima Virgen María, y que el fruto de su vientre virginal y purísimo, el Hijo de Dios. Por eso los dos han sido encumbrados hasta el reinado. Y ahí no chocamos con la dogmática. Cristo de por sí, por su naturaleza divina, es dueño de todo, porque todo fue creado por Él y para Él. Colosenses 1, 15 y siguientes, y también Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. Pero aquí, en cuanto hombre obediente, fue coronado como Señor. Y ella, en cuanto mujer obediente y humilde, fue coronada como señora, al mismo nivel que su Hijo, como reina y rey de toda la creación, en virtud de su profunda humildad, porque el centro para ellos es Dios. La dinámica de su corazón es la voluntad del Padre. Por eso se sometieron completamente a ellos. Pero la dinámica, en este caso del ángel caído, es completamente todo lo contrario, a la inversa. Él aspiró a ser Dios. Quiso colocarse en el mismo lugar de Dios, a tal grado que no solamente se comparara con Dios, sino que, si fuera posible, todas las criaturas estuvieran girando en torno a Él como los planetas alrededor del Sol. Él quiso tener el centralismo de las demás criaturas. Él quiso ser reconocido por todos. Él quiso llamar la atención de todos. Y esto es lo que se llama la soberbia, que es el primero y el más importante de los 7 pecados capitales. Caput, cabeza, porque de ahí se desmembran todas las otras 6 cabezas y todas las demás efectos de los vicios, corrupciones y pecados que el hombre pueda llegar a conocer y a practicar por instigación demoníaca. Quiso ser Dios, quiso ocupar el lugar central. Es decir, que la honra que se le diera a Dios, que el reconocimiento que se le diera a Dios, que el honor que se le tiene que dar a Dios, se le diera a Él. Esta es la soberbia. Es decir, en ese sentido, quiere mover la existencia de Dios y hacerlo a un lado. Por eso es la base del ateísmo. No la negación de Dios en cuanto que Dios no existe, no, sino la negación de Dios en que Dios desaparece de mi horizonte. Sé que Dios existe, pero como si no existiera, lo hago a un lado. Quiere ocupar el lugar de Dios, el lugar del culto que le corresponde estrictamente a Dios. Observemos lo que aparece en el libro del Apocalipsis. Miren el culto que le rinden a aquel que ahora se ha presentado ante el Padre, ¿no? Maravilloso. En el capítulo 5, en ese versículo 9 y siguientes, eres digno, refiriéndose a Jesucristo, muerto y resucitado, de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número era miriadas de miriadas y millares de millares, y decían con fuerte voz: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Digno es el Cordero. ¿Por qué? Porque se humilló, porque obedeció, porque se rebajó. Eso significa kenosis, anonadamiento, lo más humilde, y por eso Él ahora es ensalzado, Se llama anábasis, desde lo más bajo
hasta lo más alto, anábasis, es digno de recibir el honor, la riqueza, el poder, la sabiduría, fuerza, gloria, alabanza y toda criatura en el cielo, de la tierra, debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos. Oí que respondían al que está sentado en el trono y al Cordero: alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían amén, y los ancianos se postraron para adorar. Pero Lucifer, pero Satanás, el primer soberbio y la soberbia misma encarnada y padre de la soberbia, pretendió que él fuera el centro de toda la creación. Es decir, su necesidad de reconocimiento, su narcisismo. Y para lograr este acto de soberbia, tuvo que hacer un acto de hipocresía suprema. Vamos a llamarle hipocresía teológica. Es decir, pretendió ocupar el lugar de Dios, usurpó el lugar de Dios, se presentó como Dios, porque quiere para él el culto que le corresponde a Dios. ¿Recuerdan la tercera tentación que le hizo a nuestro Señor en el desierto en Mateo capítulo 4, versículo 9? Y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Fíjense, recordemos aquel texto impresionante que aparece en el libro del profeta Isaías, donde los padres de la iglesia interpretan en el sentido espiritual que se está refiriendo al ángel caído. La dinámica de su soberbia, que él quiere colocarse en el lugar de Dios cometiendo hipocresía teológica, es decir, presentando y aparentando ser el Dios, el dueño de todo, cuando que no es nada. Dijo el Espíritu Santo en el libro de Isaías capítulo 14, en ese versículo 11, ha sido precipitada al Sheol tu arrogancia, al son de tus cítaras. Tienes bajo ti una cama de gusanos, tus mantas son gusanera. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu corazón: al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Ya, al Sheol ha sido precipitado, a lo más hondo del pozo. Quiso lo más alto y fue derribado hasta el abismo, hasta el pozo del abismo. Ciertamente este texto se conoce como la sátira sobre la muerte de un tirano, o sea, de un rey poderoso, y que según la crítica posiblemente podría ser un rey babilónico, Nabucodonosor, otra vez Nabonid. Yo le apuesto más a Nabucodonosor. Es un texto sátira significa una ironía, una burla por este hombre que fue poderosísimo y que precisamente los reyes antiguos, de los imperios antiguos, hasta el mismo emperador romano, se divinizaban, creían que era la encarnación de Dios, como aquel rey malvado que mandó a sacrificar a muchos en Israel hacia el siglo II antes de Cristo, y que es el contexto de la guerra de los Macabeos, el famoso rey Antíoco IV Epífanes, de epifanía, manifestación. Él quería ser reconocido como Epifanio, es decir, yo soy la manifestación de Dios, soy divino. Deben de adorarme, deben de rendirme honor, gloria. Una tremenda necesidad de narcisismo que es el espíritu de soberbia y que es la antesala del futuro anticristo en su triada maldita. Anticristo 1, ángel caído. Anticristo 2, falso Mesías. Anticristo 3, el anticristo religioso. Obviamente, cada uno de ellos será el centro de culto para sí mismo. Ya no Dios, ya no el Padre Santo, ya no Jesucristo. Obviamente, para lograr esta dinámica tienen que conquistar la institución divina. En el Antiguo Testamento, la cátedra de Moisés. En el Nuevo Testamento, la cátedra de San Pedro. Este rey
La sátira contra este tirano era un rey poderoso, posiblemente Nabucodonosor, rey babilónico. Tuvo todo el poder, el más grande poder, y finalmente terminó en la gusanera, dice allá, en la muerte, en el pozo del abismo, en el Sheol, en la morada de los muertos para la tradición judía. Es decir, se derrumbó finalmente todo aquello que parecía tan grande. Los padres de la iglesia, leyendo con un sentido espiritual esta sátira, que se aplica en la historia a un gobernante pagano, babilónico, lo aplican al ángel caído. Quiso estar al nivel de Dios y no solo eso, hacer a Dios a un lado y que todas las criaturas lo honraran. Qué tremenda necesidad es el narcisismo puro, necesidad de reconocimiento, soberbia. No acepta que Él es una criatura. Él no quiere que Dios sea honrado. Y para eso cae en la hipocresía teológica, le llamo yo. ¿Qué es la hipocresía teológica? Ocupar un lugar que no le corresponde y presentarse con eso. Esta hipocresía, diríamos así, hipocresía catedrática o de catedral, es la hipocresía que Jesús denuncia de los escribas y fariseos. Que no es un escriba y un fariseo aislado, no. Es una hipocresía ya catedralicia, completamente institucional. Quedó en la vacuidad. Está vacío del Espíritu de Dios con lo que Dios lo reveló a Moisés. Ya no es suprema la palabra de Dios. Ya no es Dios el soberano y supremo. El culto a Dios y la obediencia a Dios ahora es el culto para ellos porque tienen que ser necesidad de narcisismo, son soberbios. Ahora entendemos Mateo 23, 12. El que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Por eso nos atrevemos a hablar de la grande soberbia que está en esta institución, que es hipócrita. ¿Por qué es hipócrita? Porque entraron en una institución sagrada que para los que están allá afuera lo miran como algo divino, la cátedra de Moisés, pero la han usurpado con el único propósito de que el culto ahora ya no sea dado para Dios, sino que el culto sea dado para ellos. Es una religión humanista. Es decir, sustituyen el culto al verdadero Dios para ellos mismos y a través de la soberbia de ellos, a quienes está honrando es precisamente a su padre, al padre de la mentira. Juan 8:44. Aquí justamente es cuando germinó ya y cuajó lo que el Espíritu Santo llama la sinagoga de Satanás. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 9. No perdamos de vista que la característica de la soberbia del ángel caído es su grito de guerra. Non serviam, no serviré, o sea, no obedeceré. En ese sentido, rompió con la virtud de la humildad, que tenemos que inclinarnos y adorar a aquel que es el Creador, que es Dios que tiene su palabra santísima, y que en obediencia con Él, el que se humilla será engrandecido. No es que la persona se pierda, caiga en una alienación, en un vacío, no. La persona que se humilla delante del Señor sometiéndose a su divina voluntad es su máxima realización. Pero el maligno dijo non serviam, por eso es soberbia, es decir, no obedece y no se somete a la voluntad del Padre, sino que él quiere hacer con su ego. Por eso en Jesús se llama kenosis, en el demonio se llama su ego, que es anábasis, o sea, se hinchó. Y eso es la consecuencia en Jesús, primero kenosis y luego anábasis. Y en el maligno, primero anábasis y luego kenosis, porque el que se engrandece será humillado, ha dicho el Señor en Mateo 23, 12. Y es precisamente esta dinámica de la soberbia del maligno que hace que se rompa con Dios. Por eso es que ahora estos que son hijos del diablo, Juan 8:44, los judíos, están en el Evangelio y es clarísimo, y que sirven a su padre el diablo, porque el diablo tiene hijos y están representados en la cizaña, en la mala hierba, que están en el campo del Señor, ahí están adentro, no están fuera, están ahí, en el mismo lugar.
En Mateo capítulo 13, versículo 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, el Evangelio. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Ojo, hay hijos del diablo. Y se vincularon. Curiosamente, los hijos del diablo tomaron la cátedra de Moisés. ¿Qué esperas de los hijos del diablo con esos frutos que Jesús está denunciando? Pues no son frutos del Espíritu Santo. No obedecen como su padre el diablo a lo que Dios ha revelado, a la palabra de Dios. Y Satanás no solo quiere usurpar el lugar de Dios, sino colocarse por encima del mismo Dios, corregir a Dios. Esa es su pretensión más grande. Y querer presentar a Dios como mentiroso. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Eva en Génesis capítulo 3, versículo 4, de ninguna manera moriréis? Contradice lo que Dios dijo, moriréis. Al contrario, se les abrirán los ojos. Dios sabe que se les abrirán los ojos y seréis como dioses. O sea, Dios no quiere eso, se los impide porque no quiere que sean como Él. Y si ustedes quieren ser dioses, tienen que comer este fruto, es decir, romper con Dios y buscar la anábasis, la soberbia. No más obediencia, no más humildad y disposición delante del Creador. Por esto estos hombres, si Satanás no obedeció a Dios, non servian, estos hombres no sirven a Dios. Estos hombres están sirviendo a sí mismos y al padre de la soberbia, que es el ángel caído. Ahora se explica que la dinámica del ángel caído es corregir a Dios. Por eso entendamos Mateo capítulo 7, versículos del 6. Por favor, denle una repasada con calma y descubran cómo los escribas y los fariseos están por encima de Moisés, por encima de la ley, por encima del mandamiento divino, por encima de la palabra de Dios y finalmente por encima del mismísimo Dios, los escribas y los fariseos. ¿Qué esperabas de alguien que en su corazón reina el espíritu de la soberbia? Lamentablemente, están ellos en ese lugar sagrado que han conquistado. Y por eso, tristemente, la mayoría de la gente que sigue creyendo en ellos será arrastrado hacia esa ruta de la perdición. Por eso el Señor ha dicho, estos guías ciegos llevan a otros a caer en el hoyo. Guías ciegos. Cuidaos de la levadura de los fariseos y de los escribas, ha dicho el Señor. Es una religión que ya no apunta de la tierra hacia el cielo, del humano hacia lo divino, de la criatura hacia el Creador, del Hijo de Dios hacia el Dios vivo y verdadero. Es una religión que ya no está ahora de la tierra en esa línea vertical hacia el cielo, ya no. Es una religión, si se quiere llamar así todavía, completamente horizontal, mundana, terrenal. Es cuando nosotros utilizamos este término bíblico de precipitación. Las estrellas fueron precipitadas, o sea, ya no creemos en el cielo, ahora solamente en lo terrenal. Eso se llama precipitación y que implica la dinámica propia del ángel caído, catabolé. Lucas 10:18, vi a Satanás caer del cielo como de rayo, es decir, caer de lo de arriba, de lo divino, a lo material, a lo infernal, a lo abismal, a lo de abajo. Eso es lo que se quiere decir con esto. Obviamente también ontológicamente él se degrada, porque su naturaleza angélica ahora se hace una metamorfosis, se devino en demonio, como una especie de segunda naturaleza. Ojo con ese personaje que es la soberbia por excelencia, es el ser soberbio por excelencia. Y aquí Jesús, en este texto de hoy, lo que está criticando, por una parte la hipocresía, ciertamente, pero indiscutiblemente la soberbia de estos personajes. Las tres prácticas de piedad, limosna, oración y ayuno, ya no unen el corazón del creyente, del hombre piadoso, con el Dios vivo y verdadero. Solamente es para ser reconocidos por los hombres. Es una religión humanista,
¿En qué consiste la hipocresía institucional o suprema? En que siguen con los ropajes de religión, se sigue utilizando las expresiones religiosas como limosna, ayuno y oración, pero solamente queda circunscrito en la inmanencia del humanismo y de lo terrenal. Dios acaba de desaparecer de este escenario. Esa es la grande crítica que Jesús está haciendo aquí. Por eso, ojo, estos hombres tienen una tremenda soberbia, un narcisismo. Mateo 23, 5. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Diríamos, no, volteando la tortilla. Son hipócritas porque le rinden culto a Dios con los dientes, pero su corazón está lejos de Dios. Marcos 7, 6. ¿Se entiende, verdad? Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Aquí lo impresionante, queridos hermanos, por favor, entiéndanlo, abran su corazón y en el espíritu compréndanlo. No es un fariseo por allá aislado hipócrita. No es un escriba allá aislado hipócrita, no. Es generalizada. Toda la institución, o sea, todo el grupo y que está en la cátedra de Moisés, o sea, con la investidura sagrada, todos ellos tienen la maquinaria de la hipocresía porque se arropan de lo religioso, pero ya es una religión completamente humanista, horizontal, donde el culto ahora se le tiene que dar, el culto que le tocaba a Dios, se le tiene que dar a ellos, porque ellos se presentan como los grandes líderes, maestros, pastores que tienen que recibir el aplauso y el reconocimiento de toda la gente. Por eso escuchen, y no solamente uno, si fuera uno, ok, o dos o tres, no, es toda una institución no sagrada, con carácter externo de sagrado, porque fue tomado, conquistado, y toda esta institución está podrida, toda ella, porque todos ellos tienen esta hipocresía institucional y ya no está Dios en el centro. Ellos son el centro de esta dinámica que por fuera parece religión, pero ya en sentido estricto de la palabra, no religar a la criatura con el Creador. No hay conexión y comunión espiritual entre el hombre de fe y Dios. Eso se va a entender cuando Jesús va a decir en Mateo 23, 13, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis, porque no creen en eso ya. Y a los que están entrando, no les dejáis entrar». Pero vamos al versículo 6. Quieren el primer puesto en los banquetes, y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. ¿Qué no se entiende? Pues este es el espíritu de soberbia. ¿Y en qué consiste el espíritu de soberbia? En que en primer lugar ellos se presentan como superiores a Dios. El culto que se le tenía que dar a Dios por parte del pueblo de Dios, el pueblo de Dios se lo tiene que dar a ellos. Esta es la antesala. Este es el trasfondo del espíritu del anticristo. El culto verdadero que se le tiene que dar al Dios uno y trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora ese culto legítimo, verdadero y santo se le tiene que dar a el espíritu del anticristo en sus tres expresiones para el final de los tiempos. En primer lugar, el anticristo supremo, que es Satanás, el ángel caído, que asume el papel así burlándose del Padre como si fuera Dios Padre. El segundo anticristo es el anticristo político, que es el falso Mesías, que va a servir de mediador entre los hombres y Satanás. Y el tercer anticristo es el anticristo religioso, que es un pseudo Pedro, ¿sí? Un pseudo Pedro, obviamente sentado en la cátedra de Pedro, pero que por sus frutos los conoceréis, y por la doctrina que lanzan, te va a reflejar que no están en fidelidad con lo genuino que es la cátedra de Pedro, sino solamente estará lo externo, la institución que todos mirarán de fuera, pero por dentro tiene vacuidad, vacío, está lleno de hipocresía, de corrupción, porque el culto
que se le tiene que dar a Dios ya no es para Dios, sino el reconocimiento y la honra de estos líderes que están ahí en la comunidad. En ese sentido, ya no se cree en la existencia de Dios, ya no se cree en el culto que haya que darle a Dios, ahora el culto se lo tienen que dar a los príncipes aquí religiosos, a los maestros, a los escribas, a los que están en la cátedra de Moisés. La honra, el honor, no es para Dios. La honra y el honor es para estos hombres que se instalaron en la cátedra de Moisés. Esta es la soberbia. Ahora por eso comprendemos por qué Jesús va a tener que decir estas palabras en el capítulo 23, versículo 8, como contrapeso de aquello. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro. Y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. Atención, si alguien es superior, si alguien merece el culto, si alguien merece el liderazgo, si alguien merece estar por encima de todos, indiscutiblemente es el Padre Celestial. Pero estos hombres, el culto, la honra, el reconocimiento de los hombres, o sea, del pueblo de Dios, lo han centrado en ellos, se han posicionado en el centro del pueblo de Dios, instrumentalizando la cátedra de Moisés, es decir, arropándose de lo sagrado para que la gente los mire efectivamente como sagrados. Se están presentando como pequeñas divinidades y pequeños dioses, sustituyendo al mismo Padre. Por eso dice, el Padre Celestial está por encima de todos, y aquí en el plano de la tierra, todos son hermanos. Es decir, ningún hombre tendría que rendirle culto y postrarse ante otro hombre. Ninguno. Solamente ante el Padre, es lo que está diciendo Jesús. Pero hay que entenderlo en el contexto de esta crítica que enseguida va a hacer el Señor cuando comienza a decir en Mateo 23, 16, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, guías ciegos, maestros ciegos. Si están en la cátedra de Moisés y cuando Jesús dijo, haced pues y observar todo lo que os digan, siempre y cuando sea la sana doctrina, la que recibieron de Moisés, de acuerdo a la ley, pero ellos están por encima de Moisés, por encima de la ley, por encima de los preceptos de Dios y por encima del mismísimo Dios. Por eso Jesús dijo, a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Y por encima también están del rabino, el Cristo, que es el único director, el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, ellos son el centro ahora de esta religión humana, por su espíritu de soberbia. Y finalmente, el espíritu de soberbia que está en ellos los lleva a vincularse a la otra religión, que es una religión completamente perversa, distorsionada. Se vinculan con el ángel oscuro. Juan 8:44. Ustedes son de su padre, el diablo, y por eso quieren hacer las mismas cosas de su padre. Asesino de hombres, mentiroso, padre de toda mentira. Esto finalmente es la dinámica de ese espíritu de soberbia que está en estos líderes que lamentablemente conquistaron la cátedra de Moisés para instrumentalizarla y lograr sus propósitos destructores. ¿Cuáles son los frutos que ellos muestran? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cómo se mueven y su vida y su dinámica, su perfil, su personalidad en aquel contexto? Dice el Señor, ya desde ese versículo 3, Mateo 23, 3, no imiten su conducta porque dicen y no hacen. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es el dicho y otro es el hecho. Pero hay que ver incluso, vamos a revisar ahora un poco más de este texto, si el dicho del cual ellos tendrían que estar primero obedeciendo para llevarlo a la práctica sería el dicho, la revelación, el magisterio que Dios entregó a Moshe y que ellos fidelísimamente
lo recibieron y que fidelísimamente en primer lugar lo tenían que creer, lo tenían que vivir y luego enseñar al pueblo y en los momentos que habría conflicto legislativo, aplicar la ley de acuerdo como Dios se lo entregó a Moisés. Pero vamos a descubrir que hay una incoherencia entre el dicho y el hecho. ¿Pero incoherencia entre quién? Entre el dicho que Dios reveló a Moisés, la palabra auténtica de Dios, la Torá. La vida de ellos está reflejando que ellos creen en otro dicho. ¿Qué es un dicho? Que ya no es de Dios, que ya no es de Moisés, pero lamentablemente están en la cátedra de Moisés y parecería que ese dicho de ellos es verdaderamente palabras de Dios. Pero vamos a descubrir a la luz de la fuente antigua, por ejemplo, que el Señor denuncia que sus dichos se han apartado de Dios, y ese es el punto medular del texto que queremos nosotros analizar hoy con la luz del Espíritu Santo. En Marcos capítulo 7, en el versículo 6 dice el Señor dirigiéndose a ellos. ¿Cómo sabemos que ellos son los destinatarios? Marcos 7:1, se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, la crema innata de la autoridad religiosa, magisterial, legislativa de aquel tiempo. Y por eso el Señor les dice, bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas, aquí les llama hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, no tienen nada que ver con Dios, solo es por fuera, de dientes para afuera, porque el corazón hay otra realidad. Uno se pregunta, ¿y cómo Jesús pudo aplicarles esto? Porque Jesús es de naturaleza divina, tiene la sabiduría divina y es capaz de descubrir lo que hay en el corazón. Basta un ejemplo, Marcos capítulo 2, versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados, vean la postura, son los jefes, algunos escribas que pensaban en sus corazones. En sus corazones, ¿por qué habla así? Está blasfemando. No solo analizaron y por dentro en su corazón en silencio dieron la sentencia. Blasfemia. Ahí están actuando como jueces. ¿Por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Eso es verdad. Versículo 8. Pero al instante, al mismo tiempo que llegó ese pensamiento y en el corazón de estos hombres, al instante conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior. No solamente conoció lo de uno, sino si eran 5, 6, 10 los que fueran, al instante conoció lo que había en todos sus pensamientos y en todos sus corazones. Y eso solamente es de alguien que tiene sabiduría divina, es Dios, porque Dios juzga lo que hay en el corazón y no en las apariencias. Por eso, con justa razón, el Señor aplica. Hipócritas, Marcos 7:6. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y luego viene lo grave que tanto hemos meditado últimamente, Marcos 7:7. En vano me rinden culto, o sea, una liturgia terrible. Y una liturgia que viene desde la cátedra de Moisés, de lo que es divino, pero que se ha corrompido por el papel de estos hombres. Porque su praxis, su modus vivendi, refleja algo que realmente tienen dentro, o sea, un pensamiento y en su corazón que ya no son los pensamientos de Dios. Ya no es la Torá, ya no es la revelación divina, ya no es lo que Dios entregó a Moshe. Y aunque externamente siga mostrándose la institución divina y aunque externamente es en lo visible, en lo material la cátedra de Moisés, en esencia la cátedra de Moisés ha sido tomada por estos hombres para otros propósitos. Por eso los peritos pusieron vacuidad. Está vacío. Solo por fuera está el recipiente de que es la cátedra de Moisés, pero está vacío. El contenido, lo esencial, la ley, como Dios lo ha revelado de manera fidelísima, que tenían que enseñarlo, transmitirlo y vivirlo sobre todo,
ya no. Por eso Jesús dice en Marcos 7:7, en vano me rinden culto ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Versículo 8, dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, qué bien violáis el mandamiento de Dios. Fíjense cuántas ideas tremendas, pensamientos de Dios, doctrinas que son preceptos de hombres, que ya no son doctrinas que vienen de los preceptos de Dios. Dejan el precepto de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Y en el versículo 9, brutal, les decía también, qué bien violáis el mandamiento de Dios. No lo respetan, ya no lo obedecen para conservar vuestra tradición. Y escuchen ahora lo grave. Marcos 7:10. Moisés dijo, y en ese versículo 10 al final, pero vosotros decís. Es decir, seamos honestos. Los escribas y los fariseos, sentados en la cátedra de Moisés, están por encima de Moisés, por encima de Dios, por encima del mandamiento divino, y por eso Jesús dice en Marcos 7:12, 13, Marcos 7:13, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Por favor, por encima de Moisés, por encima de la palabra de Dios, por encima de los preceptos de la ley y por encima finalmente de Dios, por encima de la institución sagrada que era la cátedra de Moisés. Esto nos va a arrojar mucha luz para que entendamos aquí la cuestión. ¿Por qué estoy diciendo que por encima? Primero vamos a seguir el ritmo del texto de Mateo para ir descubriendo los frutos. El primer detalle es ese tremendo divorcio entre el dicho y el hecho. Ya no son fieles a los dichos del Señor, a la doctrina de Moisés, a la Torá. Y si ellos viven de esta manera es porque entonces ellos son fieles por su modo de vivir a lo que realmente creen, en lo que realmente piensan, en otra doctrina, que obviamente ya no es la de Dios, sino los de los hombres. Y eso Jesús lo descubrió, porque su corazón está lejos de Dios, solo es de dientes para afuera. Hipocresía, no personal, hipocresía institucional, porque es toda una estructura gigante, una maquinaria que ha tomado la estructura y lo divino de Dios, como es la cátedra de Moisés, para quitarle toda la esencia, dejarlo vacío, vacuidad, y entonces llenarlo de una doctrina que son preceptos de hombres, que está por encima de Moshe, por encima de la palabra de Dios, por encima de la ley divina, por encima del mismo Dios, porque ahora se enseñan doctrinas de hombres. Mateo 23:4. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Este versículo 5 es brutal, queridos hermanos. Todas sus obras, o sea, panta, sin excluir nada, los hacen para ser vistos por los hombres. Es decir, la religión de los escribas y de los fariseos ya no tiene como objetivo, como meta, la conexión con el Dios vivo, la comunión con el Dios vivo, sino solamente su propia satisfacción personal de narcisismo, de necesidad de reconocimiento, y ahora ya no vamos a llamarle hipocresía, vamos a llamarle soberbia. Hipocresía porque aparentan que lo religioso sigue siendo religioso y que buscan conectarse con Dios. Esa es la hipocresía grave. Pero también está la dinámica de la soberbia, porque la soberbia ya no se trata de darle culto a Dios, sino que el culto ahora el pueblo se los tiene que dar a ellos porque tienen que reconocerlos a ellos y ya no a Dios. Por eso dice, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres, y se hacen bien anchas las filacterias. Recuerdan cuando Jesús pasó revista de las 3 prácticas piadosas al interno de Israel, que son la limosna, la oración y el ayuno, que la meta era vincular el corazón del creyente con el Dios vivo. Pues bien, los hipócritas, que implícitamente Jesús entiende que son los escribas y fariseos, solamente lo practican para ser honrados por los hombres, ya no a Dios. Es una religión humanista, terrenal, horizontal,
Mateo 6, versículo 2, con el fin de ser honrados por los hombres. Mateo capítulo 6, versículo 5, y en las esquinas de las plazas plantados para ser vistos por los hombres. Mateo 6, 16, cuando ayunéis no pongan cara triste como los hipócritas que se desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya recibieron su paga.